Cosas horribles pasan en los hospitales mentales del mundo, largos y fríos pasillos, habitaciones con pobres almas perdidas en sus mentes. Mundos enteros creados desde la nada, voces de seres invisibles hablando sin cesar en sus oídos o simplemente visiones de seres de otros mundos o espacio-tiempo. Pero, en este hospital en la cual me hallo es más que eso. Este hospital no solo es grande y frío con almas perdidas en sus mentes fallidas y corazones rotos que de vez en cuando miran al cielo buscando esperanza a través de sus ojos brillosos, como si en algún lugar dentro de ellos supieran que el mundo va más allá de lo que ven y oyen. En fin, suspiro ¿por dónde empezar? Hola, soy Diego de 30 años y vivo en Colorado de los Estados Unidos. Hace tiempo años, ya no recuerdo que estoy hospitalizado y por qué estoy aquí se preguntarán. Pues déjenme contarles mi historia. Yo era un viajero de esos tipo mochileros recorriendo el mundo, explorando lugares de todo tipo. Siempre me atrajeron los lugares exóticos y misteriosos como Egipto, los mayas, Chernóbil, el bosque preferido por los suicidas, Japón, la isla de las muñecas, México, el bosque maldito, Vermont, el Triángulo de Bridgewater, Massachusetts, etc. En mis exploraciones jamás me había perdido o desorientado, siempre supe dónde estaba gracias a la brújula y mi mapa tanto por GPS como el clásico de papel que jamás falla. Pero cuando me interesó visitar un supuesto hallazgo en el desierto del Sáhara, ahí, justo en ese momento, fue cuando todo se descontroló. Resulta que en el desierto del Sáhara se encontró unas dunas altas y peligrosas, pero, udíes preguntarán ¿y eso qué tienen de especial? ¿Son muy comunes en el desierto? Pues bien, yo les diré que lo llamativo era que vi que no solo estaban en un lugar súper adentrado en el desierto sino, que además, había árboles y estos tenían una forma extraña, estaban todos torcidos y algunos de tal manera que era increíble que estuviera todo ahí. La cuestión es que me escondí en uno de los camiones que iban a explorar la zona y es así como llegué allí, cosa que jamás hubiera hecho si sabía lo que pasaría luego. Después de un extenuante viaje, llegamos al destino, yo bajo rápidamente con mi mochila para que no me vieran y me pierdo entre el desorden hasta llegar a la arboleda que rodeaban a las inmensas dunas, no eran tan grandes los árboles pero, daban mala espina y las inmensas dunas hacía que sea medio oscuro y húmedo. Se sintió como un aura maliciosa, pero, a su vez el calor y el suave viento que movía las hojas, era como si te atrajera, como si algo te llamara hacia su interior. En fin, suspiré profundamente y a medida que avanzaba el sonido de afuera iba disminuyendo, no se podía caminar derecho porque las torceduras de los troncos y árboles te hacían caminar torcido. Luego de haber caminado casi 1,60 kilómetros aproximadamente, no me di cuenta por dónde pisaba y caigo en una especie de pozo muy profundo hasta llegar a una cueva. La oscuridad me envolvió, aturdido y adolorido me pongo de pie, no solo estaba oscuro, sino que además, hacía un frío extraordinario, nada que ver con el clima del desierto, ni siquiera era humedad, solo un frío y oscuridad envolvente. Saco mi celular para iluminarme, al principio no parecía haber signos de algo, pero, no muy lejos, en el piso algo comenzó a brillar, cuando me acerco, era una moneda de plata, estaba extrañamente torcida, cuando me acerco y la agarro una especie de trampa se activa y una pequeña compuerta se abre. Al principio me asustó, no sabía qué clase de cosas me podrían pasar o si se me aparecería algo. En esos instantes de miedo e incertidumbre, comienzan a aparecer dos ojos brillantes mirándome fijamente, tembloroso alumbró con el celular y era un gato negro como la noche, él, sin miedo aparente sale de ese pequeño compartimiento, curioso se me acerca lentamente, a medida que avanzaba se notaba que estaba mal, como una deformidad, como una torcedura. Era su andar que daba esa impresión. Pero cuando se detuvo frente a mí se podía ver que realmente estaba torcido. Él se empieza a frotar sobre mí y luego se empieza a alejar, pero, se paraba de vez en cuando y me miraba como si quisiera que lo siguiera, entonces empecé a caminar. Después de un tiempo,
en las paredes rocosas empezaba a ver como escrituras y dibujos un poco desgastados por los años. Parecía como un poema escrito por casi toda la cueva y en algunos lugares estaba escrito a medias o una frase, era algo extraño. De repente distraído por las paredes me tropiezo y caigo, resultante que el gato se había detenido y sentado, pero no emitió sonido alguno y no parecía estarme viendo a mí sino a algo detrás de mí. Cuando volteo mis ojos no podría creer lo que observaban, era una casa toda torcida, era increíble cómo estaba de pie, cómo su estructura a pesar de sus torceduras se mantenía en pie. Al voltear nuevamente el gato ya no estaba. Era oscura, tenía un aspecto escalofriante, el aire que entraba en pequeños hoyos en el techo de la cueva hacían que la casa crujiera y la escasa iluminación no ayudaban a que uno se quisiera acercar, pero, debía hacerlo, digo tenía más opciones. Me acerco, y en la puerta solo había una pequeña hendidura, como del tamaño y forma de la moneda, así que la inserté y la puerta se abrió, así que entré y justo ahí, justo en ese momento, fue cuando todo empezó. Había un pequeño interruptor, así que lo apreté y misteriosamente en contra de todos los clichés las luces encendieron, pero estas eran tenues, como que en ciertos rincones no llegaba la luz, despertando la imaginación y esperando lo peor de aquellos lugares. La cuestión es que parecía una casa normal, común y corriente, pero detenida en tiempos pasados, tenía una pequeña chimenea, un hermoso gramófono, una de esas teles grandes antiguas que debías pararte para cambiar el canal, un hermoso cuarto principal también de época, en fin todo de antaño y solo quedaba el sótano, aquel lugar oscuro y aterrador que no importa la edad siempre provoca pánico. Quise evitarlo y explorar otras habitaciones, pero, un sonido, como una musiquita, se empezó a escuchar. Sé lo que están pensando, corre. Pero si hubieran estado en mi lugar, si hubieran recorrido tanto y su hambre de misterios, curiosidad y aventuras no hubieran bajado. Pues yo lo hice, y sí, no debí. Cuando abrí la puerta, aquel sonido paró, es difícil de explicar la sensación, se sintió como si algo te llamara, te atrajera hacia abajo. Un pequeño ratoncito, salió del sótano, se paró frente al gato que sin darme cuenta me anduvo siguiendo y este no se lo comió ni nada, hasta parecían amigos y cuando estaba quieto el ratoncito parecía que estaba inclinado, como torcido también. Empecé a asustarme ya, a intrigarme de por qué todo estaba torcido, hasta los dos pequeños animales. Por un momento me pregunté si había alguna maldición en el lugar y si yo permanecía mucho en el lugar también me torceré. En fin, a pesar de mis dudas y miedos decidí bajar al sótano y luego salir de ahí y posteriormente buscar una salida de la cueva. Una vez abajo, no había luz así que usé mi linterna del celular. Para mi sorpresa allí no había nada más que una mesa con un fonógrafo encima. Después de darle cuerda comenzó a emitir una tonada pegajosa, y mientras la oía alumbraba las paredes empecé a ver dibujos, era como una secuencia, mostraba a un ser delgado con traje y galera, pero ésta lo tenía puesto hasta el nivel de los ojos tapándolos con unos lentes en la cima, tenía una sonrisa perturbadora, era extremadamente delgado y llevaba un paraguas. Se lo mostraba caminando por un camino torcido, que encontró una moneda torcida, luego compraba un gato torcido y que éste encontró un ratón también torcido y vivieron juntos en una casa torcida. En ese punto la cosa se volvió turbia. El hombre estaba sentado en un sillón, parecía triste, me dio mucho escalofrío y empecé a asustarme porque más o menos era mi recorrido hasta aquí. La siguiente imagen era un árbol, con el hombre ahorcado y el gato junto con el ratón abajo observando la escena. Luego el sonido del fonógrafo se detuvo, todo quedó en calma. En un rincón, empecé a escuchar un sonido, temblando de miedo, apunté la luz hacia aquella esquina y empecé a ver la forma del hombre torcido y este se me lanzó encima y me desmayé. Cuando desperté estaba en el campamento de los exploradores, aquel en el que me escabullí para llegar aquí. Dijeron que encontraron la cueva y me encontraron desmayado en la puerta de la casa y que al explorar todo lo que yo vi, hasta declararon lo que había en la pared y de alguna forma lo conectaron con la música del fonógrafo y los dibujos,
pero no encontró a nadie más, ni siquiera al gato y al ratón. Al regresar a la ciudad me levantaron cargos por escabullirme y me soltaron a los 2 días. Luego en mi casa empecé a tener pesadillas con el hombre torcido, empecé a ver sombras por todos lados, a escuchar maullidos y como el andar de ratas en las paredes de mi casa. A veces, caminaba dormido y me golpeaba con los muebles o me lastimaba a mí mismo. Ya no podía vivir así, iba empeorando con los días, estaba ojeroso y delgado lleno de hematomas y cortes, empecé a tener alucinaciones auditivas con la música del fonógrafo y en mi mente resuena una voz maligna que recitaba aquel poema. Había un hombre torcido, que caminó una milla torcida. Quien encontró una moneda de 6 peniques torcida, en un estilo torcido. Compró un gato torcido, que atrapó un ratón torcido. Y todos ellos vivieron juntos en una pequeña casa torcida. Pero el hombre torcido estaba triste, y una vez él pensó: ¿por qué debería ser torcido, cuando los demás, no lo eran? Todo fue inútil, él dejó escape un gran suspiro. Y se fue y encontró una cuerda, y la ató al cielo. Sobre una silla se paró, con los ojos en blanco y muerto. Sin otro pensamiento, se lanzó y colgó de la cabeza. Ahora la historia aún no termina, para esta historia de mito y edad. Ve y escóndete debajo de una sábana, hay algo que aún no se ha dicho. Había una vez un hombre torcido, que tenía una sonrisa torcida. Y si vives su vida, te enviará a través de un viaje. Él vive de tu tormento, hace que te llene de herida. Y él no estará contento hasta que te quites la vida. A veces en mis pesadillas o alucinaciones era el hombre torcido quien recitaba el poema, tenía dientes afilados, ¿realmente este ser no se lo deseo ni a mi peor enemigo? Y aquí es la parte, donde me encuentro en estos momentos: el hospital psiquiátrico. Usted, el que está leyendo esto, tal vez no me crea, y lo entiendo como creerle a alguien que está en un hospital mental. Pero, yo tampoco creía en estas cosas, era ateo. Ahora le pido y le ruego a Dios que me perdone por lo que haré y lleve mi alma al paraíso. Esta cosa no se irá, no desaparecerá si no le entrego un alma nueva, por eso le dejo a usted esta maldición, ojalá sea más fuerte que yo y logre romperla para que todos podamos estar en paz. El paciente 612 fue hallado ahorcado en su habitación del hospital. No se explica por qué había un gato y un ratón que parecían enfermos porque estaban torcidos en su habitación. Vincent Vergusa, 1988 a 2020. La leyenda cuenta que si te acercas a su tumba, a lo lejos podrás ver la silueta del hombre torcido observándote, y si empiezas a escuchar su pequeña melodía, entonces tu destino estará sellado.